Como habíamos ya mencionado en una sesión anterior, el siglo XX nació bajo el signo de Góngora, con el auspicio de aquella generación de jóvenes poetas que, en 1927, celebró el tricentenario de la muerte del autor cordobés. Gerardo Diego, quien en 1924 había publicado ya el importante ensayo Un escorzo de Góngora, ideó aquel acto conmemorativo y se ocupó de editar, ya en 1927, una antología poética en honor a Góngora. Pero, por supuesto, junto a él encabezaba el homenaje Dámaso Alonso, el filólogo que más contribuyó a la revalorización de la obra de Góngora mediante ediciones y estudios que son, aún hoy, de referencia obligada. Con todo, además de reivindicar a la figura de Góngora, lo que aquellos jóvenes celebraban era el tipo de poética que el gongorismo preconizó, puesto que la obra del andaluz explicita, como ninguna otra, que la poesía es, en su sentido más genuino, creación mediante el lenguaje. Las composiciones de Góngora, que manifiestan un carácter autosuficiente respecto de la realidad sobre la que se fundamentan, no deben medirse por el asunto que vehiculan, sino por la evidencia que expresan, y alcanzan su cometido no de otro modo que sumiéndose en el propio lenguaje, dado que el poeta experimentó con la capacidad fonosimbólica de las palabras, con los diferentes matices semánticos que cada vocablo atesora y hasta convirtiendo la sintaxis en un recurso de máxima expresividad. Y todo ello asimilando los códigos de las diferentes tradiciones poéticas que le antecedieron y renovando hasta los géneros y sus respectivas formas canónicas. Además, las imágenes gongorinas, derivadas de superposiciones de metáforas, algunas de ellas ya fosilizadas por la tradición petrarquista, alcanzaron tal plasticidad visual y rotundidad sonora que se perciben, en efecto, no como una imitación de lo real, sino como realidad misma. Por esta razón, el poeta y crítico Andrés Sánchez Robaina argumentó que si la recuperación de Góngora había surgido justo a principios del siglo XX, era porque entonces había tenido ya lugar la revolución del lenguaje poético operada por los simbolistas, por quienes habían hecho de las palabras mucho más que un simple instrumento de comunicación. Pues solo tras los logros de la poesía finisecular, el verbo de Góngora pudo entenderse en toda su magnitud matérico-lingüística y sus metáforas en toda su dimensión imaginativa. Así lo había observado, de hecho, García Lorca, en su famosa conferencia La imagen poética de don Luis de Góngora, donde apuntó que era necesaria una sensibilidad versada en experiencias metafóricas para comprender al cordobés. Y lo que asombró a los poetas del XX, en definitiva, fue la posibilidad de leer a Góngora desde un enfoque no racional, pues aunque su obra se caracterice por ser perfectamente inteligible, la rutilancia de su lenguaje, junto con el alto grado de recreación de la realidad sensible que patentiza, provocan un efecto similar al de las imágenes irracionales de los vanguardistas. Así, como argumentó Cernuda, Góngora podía apreciarse de dos maneras distintas, de una forma inteligible y de otra visionaria. Por lo que, tomando como ejemplo el verso de la Soledad Segunda que nos refiere a unos raudos torbellinos de Noruega, lo determinante sería que la expresión nos conduce simultáneamente a dos dimensiones de sentido: a su traducción lógica, es decir, a unos veloces halcones nórdicos, y a otra irracional y futurista en la que podríamos entender literalmente la voz torbellinos y sentir así el impacto de una impresión sensitiva. Cernuda, además, le rindió al autor su personal homenaje al incluir en su libro Como quien espera el alba, de 1941-44, un poema titulado Góngora, donde reivindica la pervivencia del poeta pese a las injurias del tiempo y los agravios
de la incomprensión. En el caso de Rafael Alberti, su homenaje a Góngora se cifró en un trabajo de cabal emulación, pues compuso una Soledad tercera que aparece en su libro Calicanto de 1926-27, que no es sino una recreación del estilo de las soledades gongorinas. Un texto escrito a modo de Silva, como su modelo, que se extasía en la naturaleza con una plasticidad pareja a la de los versos de Góngora. Y un ejercicio similar llevó a cabo García Lorca al componer su Soledad insegura, un poema en torno al nacimiento de Venus, cuya factura es deudora del cromático conceptismo gongorino. Lorca, sin embargo, dejó inconcluso el texto, y a juzgar por las cartas que por aquel entonces envió a Jorge Guillén, quizá nunca le satisfizo. Por su parte, Guillén había dedicado al cordobés su tesis doctoral, Notas para una edición comentada de Góngora, un trabajo defendido en la Universidad Central de Madrid a principios de 1925, pero que no se publicó hasta 2002. Precisamente con prólogo de José María Micó. Y muy destacable resulta la conferencia en torno a la poética gongorina que Guillén dictó en la Universidad de Harvard durante el curso 1957-58 y en la que glosó, punto por punto, que para Góngora la poesía fuese en todo su rigor un lenguaje construido como un objeto enigmático. No obstante, tras la Guerra Civil, la huella de Góngora volvió a atenuarse. Las poéticas de posguerra estaban condicionadas por unas circunstancias históricas que o bien se evadían deliberadamente, como en el caso de la corriente esteticista que abanderó la revista Garcilaso, como vimos, o bien eran el centro de unas composiciones que, testimoniales y comprometidas, pronto dieron lugar a la poesía social. Por tanto, difícilmente estas poéticas podían ser permeables al estilo de Góngora, que aunque nunca fue ajeno a su circunstancia, no podríamos calificar de realista, pues pese a que incorporaba en sus obras no pocos datos de su experiencia, estos nunca rigen el proceso creativo, sino que se transfiguran precisamente por su causa. Sin embargo, ya en 1966, el poemario que supuso una completa ruptura para con la ética y la estética de la poesía social recogía en su título justamente la expresión de un verso gongorino: Arde el mar da Pere Gimferrer. En verdad, no se trataba de un poemario afín al estilo de Góngora, pues se enraizaba en el modernismo y en el surrealismo, pero delató el modo en que el poeta áureo podía aún pervivir en la memoria de muchos autores, pues como habíamos apuntado, la poética gongorina evidenció la importancia de la materialidad del lenguaje, de la corporeidad del signo lingüístico, tal y como lo definió Sánchez Robaina, y de un signo, además, cuyo significado no sería ya el convencional del sistema de la lengua, sino el creado por el poeta en su obra. De hecho, el mismo Sánchez Robaina se refirió a la gravitación de lo gongorino en su propia obra, destacando un libro como Tinta, de 1981, y La Roca, de 1984, donde la influencia de Góngora es, según sus palabras, inseparable de la huella de pintores como Mondrian, por la visualidad y la aplomada estructura que los poemas manifiestan. No obstante, podríamos decir que toda la obra de Sánchez Robaina es deudora, de algún modo, de la poética gongorina, pues los versos del andaluz muy precozmente dejaron impronta en su conciencia, antes incluso de que el autor pudiera dilucidar su significado. Algo parecido experimentó Gimferrer a propósito de Góngora. Precisamente examinando el mismo verso de la Soledad segunda que había comentado Cernuda, el de los raudos torbellinos de Noruega, Gimferrer apuntó que lo importante no sería su traducción referencial, puesto que, más que por aludir a unos rápidos halcones, cuestión alejada, según el autor, del tipo de experiencia que la imagen suscita,
interesaría por su existencia sonora, por su realidad lingüística misma, porque para el escritor barcelonés, Góngora habría logrado la creación de un absoluto verbal, por cuanto cada uno de sus versos, una vez escrito y pronunciado, alcanza la categoría de lo no refutable. Así lo apuntó Jean Ferrer en su poema Rapsodia, ya de 2011, donde, hablando de Góngora, afirmó que los versos significan por lo que son y no por aquello que pueden transmitir, dado que lo verdadero, para el autor, sería siempre inexplicable, y la poesía no puede parafrasearse sin perder su identidad. Asimismo, escritores incluso ajenos al estilo de Góngora han considerado también su obra como paradigma de la creación poética. Tal sería, por ejemplo, el caso de Antonio Gamoneda. Para el ovetense, el origen de la lírica surge de una pulsión que conduce al poeta al conocimiento de algo hasta entonces desconocido o inexistente. Y para argumentar este planteamiento, mostró que al prosificar la primera octava del polifemo, se desvanecería la realidad poética por ella creada, pues al desleírse el discurso musical implicado, el tejido verbal se convierte meramente en informativo, perdiendo entonces su capacidad de heurística. Pero si bien para Gamoneda la obra de Góngora sería modélica, despojada de toda su circunstancia histórico-cultural, para otros autores, en cambio, el cordobés ejerce su influencia desde las mismas entrañas del barroco. Así entenderíamos, por ejemplo, la presencia de Góngora en la obra del granadino Antonio Carvajal, quien en buena parte de su trayectoria apostó por recuperar la tradición clásica y retomando el estilo y el tono de las composiciones barrocas. Y cabría reparar también en la obra del poeta valenciano Guillermo Carnero, para quien Góngora constituye una de esas máscaras culturales mediante las que el autor indaga tanto la realidad como su propia conciencia. En esta tesitura cabría interpretar su extenso poema Fuente de Médicis, de 2006, donde, al amparo del grupo escultórico dedicado al Polifemo, que preside una de las fuentes del parisino Jardín del Luxemburgo, una impertérrita Galatea dialoga con el poeta que, solo y con el alma ya resquebrajada, acude a ella al objeto de saldar sus deudas para con lo ya vivido y acaso escrito. Góngora está presente desde el primer epígrafe y a lo largo del poema se escuchan ecos de sus versos junto con otros de Garcilaso o Ausías Marc. Y como precisó el propio Carnero, también subyace el diálogo entre el amor y un viejo de Rodrigo Cota, pues el paisaje de la memoria poética se configura mediante asociaciones de sentido que dicta la personalidad de cada autor. Y será de este modo, en definitiva, que Góngora seguirá perviviendo en la poesía moderna. Ciertamente, la emulación de su estilo no dejará de cultivarse, y un ejemplo palmario sería ese retrato gongorino que la madrileña Carmen Llodra incluye en su poemario Las moras agraces, de 1999, que es un texto veteado de alusiones mitológicas que describe sensualmente el cuerpo dormido que adivinamos de Acis, que habrá de despertar la voluptuosidad de Galatea. Las referencias a Góngora desde principios de siglo y hasta nuestros días, de hecho, son incontables, pero como señalábamos, lo que importa es que los ecos del poeta siguen latiendo más allá de las citas y de los tributos, pues el legado gongorino no se cifra en unos versos, sino en que estos exhiben y aún justifican el ser de la creación poética.